Este video lo dedicaremos a mostrar el marco teórico del video anterior, donde a partir de un tetraedro regular construimos un tetraedro truncado y luego, estrellando este poliedro semirregular, obtuvimos una esfera geodésica de 28 triángulos. Y en ese proceso también hicimos un domo geodésico de 22 triángulos. Como corolario de esta construcción, también tenemos el kiosco poco ortodoxo, que corresponde a esta esfera geodésica a la que le quitamos la parte inferior. Las fórmulas que allí se dan se dedujeron trabajando estas figuras en geometría descriptiva. La geometría descriptiva maneja vistas ortogonales y sobre esas vistas ortogonales en 2D se resuelven una gran cantidad de problemas. Vamos a hacer el desarrollo de este video a partir de lo que sería un enunciado de un problema de geometría descriptiva, bastante extenso en este caso, que vamos a ir solucionando poco a poco. El primer enunciado diría textualmente: ubicar en las vistas principales de techo, frente y lateral derecha un tetraedro regular. Determinar la altura de la pirámide en función del largo o arista de la figura. Determinar el ángulo diedro que forman dos planos adyacentes cualesquiera. Empezaremos a solucionar este problema ubicando la figura en lo que sería la vista de techo. Para eso hemos puesto acá un plano, en este caso es un plano cuadrado, puede ser un plano rectangular de cualquier medida. Entonces, sobre este plano, que vamos a asumir horizontal, vamos a colocar la figura. Y vamos a hablar inicialmente entonces de nuestra vista de techo, que es lo primero que vamos a hacer. O sea, es cómo se ve esta pirámide de triángulos equiláteros visto de arriba hacia abajo. Entonces aquí tenemos que esa vista de techo se verá en esta forma. Aquí colocamos la pirámide de tal forma que una de sus aristas de la base coincida con la arista del plano de base. Eso con el fin de facilitar las otras vistas. No sería correcto ponerle una posición cualquiera. Nos va a aparecer un triángulo de base equilátero y nos van a aparecer tres aristas que serán simplemente las bisectrices de esos tres ángulos del triángulo de base. Y ahí tendremos fácilmente definida la vista de techo. Miremos ahora cómo sería la vista de frente. Aquí estamos definiendo en esta dirección como la vista de frente, donde nos va a aparecer la cara posterior totalmente oculta y estas dos caras, la verde y la naranja, nos van a aparecer en esta forma. Y ahora vamos a definir cuál sería la vista derecha y vamos a tener esto. Como esta arista de la pirámide la pusimos paralela a este borde, en esa vista esta arista va a aparecer como un punto y esta superficie aparecerá completamente de filo. Más o menos sería esto, pero el plano horizontal va a estar también de filo. Entonces vamos a trazar esta situación en AutoCAD. La geometría descriptiva la podemos trabajar con escuadra y compás o la podemos trabajar en un programa de computador de trazo geométrico. Entonces partiremos, como dijimos, del trazo de la vista de techo. Cuando vamos a trazar la vista lateral derecha o la vista de frente, entonces nosotros tenemos ya, diríamos que empiezan los problemas. No podemos definir la altura de la pirámide. Entonces vamos a empezar a resolver el primer problema. ¿Cómo gráficamente definimos la altura de esta pirámide en función de su arista? Para las personas aficionadas a las matemáticas les ponemos esa tarea. Con cálculos matemáticos y lógicamente una calculadora, definir la altura de este tetraedro regular en función de la arista. Para que ahora comparemos cómo sería la solución gráfica a través de la geometría descriptiva, comparemos resultados y comparemos procedimientos. Antes de empezar a trazar las vistas en el programa de AutoCAD,
de nuestro tetraedro regular, miremos aquí algunos conceptos básicos de la geometría descriptiva. Aquí tenemos una maqueta en 3D de una situación de dos elementos geométricos. Tenemos una pirámide de base hexagonal regular de eje inclinado, que aquí aparece de color azul. Tenemos un plano inclinado-declinado de color rojo. El problema que está planteado aquí es hallar la intersección entre el plano y la pirámide y luego hacer sus desarrollos. Pero aquí lo que nos interesa es la parte fundamental. Entonces, estos objetos están ubicados dentro de dos planos ortogonales, uno vertical y uno horizontal. Siempre tendremos esa relación de ortogonalidad. Tenemos una ubicación de esos objetos totalmente arbitraria. Aquí lo tenemos a una altura del piso que es arbitraria, podría ser 0, podría ser más alta. Y ahora vamos a mirar cómo se trabaja en geometría descriptiva y en dibujo técnico. La geometría descriptiva y el dibujo técnico son materias que pertenecen a la geometría proyectiva. ¿Qué es lo que hacemos acá? Proyectar cada uno de estos puntos. Este punto lo proyectamos sobre el piso. Los 6 puntos de la base los proyectamos sobre el piso, que están trazados en color negro. Y los 3 puntos del plano rojo los proyectamos sobre el piso y nos queda este en color rojo acá. Entonces, eso corresponde a un observador que mira en esta dirección y eso es lo que ve. Si nosotros quitáramos estos elementos en 3D, el observador seguiría viendo lo mismo porque está viendo la proyección de cada uno de esos puntos. Ahora el observador gira 90 grados y mira en esta dirección y proyecta todos esos mismos puntos, los proyecta sobre este plano que nos van a definir lo que será la vista de frente. El observador está mirando de aquí hacia allá. El proceso es exactamente el mismo. Y ahí tendremos nosotros entonces ubicado el plano y la pirámide en esas dos vistas, en este caso frente y techo. Una vez que cualquiera de estos elementos geométricos en el espacio está ubicado en dos vistas, ya lo tenemos perfectamente ubicado en el espacio. Una vez que ya tenemos esto, entonces nosotros podemos decir que prescindimos del objeto y nos quedan estos dos planos. Realmente nosotros trabajamos en geometría plana. Entonces lo que vamos a tener es un plano aquí horizontal y este plano vertical lo vamos a rebatir a través de estas par de bisagras que son físicamente bisagras. Quitamos este par de pie de amigos que están aquí que manteniendo este plano y lo rebatimos hasta que nos quede coplanar y horizontal. Y eso es lo que vamos a tener nosotros en nuestro trabajo de geometría descriptiva. Trabajar siempre en 2D. Entonces tenemos que saber que esto que está aquí pertenece a la vista de frente, esto que está aquí pertenece a la vista de techo. Y aquí aparece, al volverlo coplanar, diríamos que esta arista desaparece. Entonces dejamos esta arista de referencia, donde estaba la arista que formaban estos dos planos, la trazamos y la vamos a llamar recta de referencia. Y estas líneas que aparecen acá son las líneas de proyección, que las vamos a llamar rectas de alineamiento. Esta es la carátula del libro de geometría descriptiva, donde se ilustra esa situación. Aquí ya no aparecen dos planos, sino tres planos de proyección. Aparece el plano de la vista de frente, el plano de la vista de techo y el plano de la vista izquierda. Entonces aquí aparecen los observadores. Aquí está el observador horizontal que mira hacia abajo y observa esta figura prototipo. Las líneas de proyección son estas que aparecen acá y aquí aparece proyectado el contorno de esta figura con sus líneas visibles y sus líneas ocultas. Este observador gira aquí 90 grados y mira aquí de frente y observa esta figura. Estas son las líneas de proyección y aquí aparece el dibujo correspondiente a lo que ve este observador. Este observador también puede girar aquí otros 90 grados y mirar en esta dirección. Puede ser por la derecha o por la izquierda. Y aquí tenemos proyectado el contorno de esta figura, de esta misma figura sobre este plano. Todo esto nos conforma lo que llamamos un prisma ortogonal de proyección. Aquí tenemos dos planos verticales, un plano horizontal y son ortogonales, entre sí están todos a 90 grados y estas son las que habíamos mencionado, serán las rectas de referencia. Entonces si yo hago el rebatimiento de este plano de la vista izquierda con respecto a techo, aquí habrá una recta de referencia. Si este plano de frente, como dijimos, lo rebatimos,
y lo ponemos horizontal, aquí tendremos una recta que llamaremos recta de referencia. Entonces ya con base en estos principios de lo que es un plano de proyección, lo que son rectas proyectantes, lo que es una recta de referencia y este observador que siempre gira 90 grados para las diferentes vistas, vamos a empezar a hacer nuestra vista de techo de nuestra figura que será el tetraedro regular. Estamos aquí en el programa AutoCAD. Iniciamos el trazo de nuestra vista de techo de este tetraedro regular. Empezamos por el comando aquí de polígono, donde nos pide el número de caras. Por consola alimentamos 3, enter, y ahora vamos a definirlo por un lado del triángulo equilátero. Entonces le ponemos E por consola, enter, y ahora empezamos a trazar aquí ese lado. Podemos trazarlo de cualquier tamaño. Entonces fíjense que podemos poner el triángulo en cualquier forma, pero habíamos dicho que queríamos ponerlo en esta forma, donde una de las aristas quede paralela al margen horizontal, llamemos. Entonces con la tecla F8 convertimos esto en ortogonal. Nos queda perfectamente ortogonal. Bien sea que hagamos acá, acá, acá o acá, siempre será ortogonal. Y enter. Y ya tenemos nuestro triángulo equilátero. Ahora vamos a trazar las bisectrices, pero en este caso, por ser equilátero, también son las mediatrices, las medianas. Entonces aquí hacemos esto y trazamos las perpendiculares a cada lado. Hacemos eso 3 veces y el resultado es el siguiente. Ahora recortamos simplemente la parte que sobra de acá con este comando trim. Tomamos todas estas, el botón derecho, y ahora hacemos esto y hacemos esto. Y tenemos ya la vista de techo completamente terminada. Aquí el proceso que sigue es trazar una recta de referencia ortogonal también. La podemos trazar por acá. Y el siguiente paso es trazar las rectas de alineamiento para obtener esta vista derecha. Entonces aquí nuevamente este comando y trazamos estas rectas de cualquier longitud. Ahí tenemos que sobre esta recta de alineamiento va a estar este punto de la base y este otro punto. Sobre esta recta de alineamiento estará el vértice y sobre esta recta de alineamiento estará el tercer punto de la base. Ahora entonces lo que vamos a hacer es trazar la base de la pirámide en cualquier parte y simplemente trazamos una línea que va, una recta que va desde cualquier punto, y aquí lo trazamos perpendicular a este y tenemos que esa será la base de la pirámide. Ahora sabemos que aquí en algún punto va a estar el alto de la pirámide, pero lo que no sabemos es dónde. Aquí si queremos podemos ya recortar también esto y tenemos que solo nos queda por definir, dijimos, esta altura. Este punto que en la vista de techo se ve así, en esta vista lateral derecha, ¿dónde está ubicado? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a coger a partir del desarrollo de esta figura que aparece en el video de poliedros regulares y semirregulares en cartulina. Eso lo podemos hacer aquí de la siguiente forma. Este plano de base tendrá 3 planos iguales adyacentes a cada lado, y esos planos al rebatirlos y juntarlos en este vértice nos conforman la pirámide. Entonces vamos a coger ese triángulo, simplemente aquí vamos a hacer una simetría con el comando mirror. Hacemos una simetría de este triángulo, le decimos que el eje de rebatimiento es este, enter, y ahí tenemos esta cara que está aquí en la vista de techo, la hemos rebatido y la hemos convertido en horizontal. Aquí tenemos una altura real de ese triángulo, la línea que va de aquí a aquí. Entonces podemos trazar esa altura y decir que va de aquí a aquí y también que va de aquí a aquí. O sea, aquí tenemos la altura real del triángulo y aquí tenemos la altura proyectada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a rebatir este plano lateral hasta que llegue a este punto. Entonces, esta longitud que está aquí real y que está aquí proyectada, esta que está más corta de aquí a aquí, aquí va a aparecer de aquí a aquí, algún punto. Pero resulta que si nosotros miramos
este objeto en esta dirección, esta recta que está de aquí a aquí, aquí se va a ver en su verdadera longitud. Es decir, que podemos nosotros coger esta longitud de aquí a aquí y la vamos a pasar haciendo centro aquí, la hacemos acá. Si estamos trabajando con escuadra y compás, entonces abrimos el compás de aquí a aquí y luego ponemos el compás aquí y cortamos esta recta. Aquí vamos a hacerlo en la siguiente forma. Entonces simplemente trazamos un círculo, vamos con centro acá y con esta dimensión. Y ahora esta distancia que tenemos acá la vamos a trasladar y lo movemos aquí desde su centro y lo vamos a colocar aquí. Y aquí ya tenemos entonces que la distancia de esta línea verde estará de aquí a aquí. Y en esa forma hemos definido el alto de la pirámide. La pirámide tendrá su vértice exactamente aquí. Este plano verde es el plano que aparece de filo en esta vista. Vamos a completar entonces la vista de la pirámide, las otras dos aristas de la pirámide. Vamos entonces a establecer la primera relación que tenemos. Vamos a averiguar qué distancia hay de un punto a otro. Volvemos aquí a lo mismo y decimos la distancia, aquí el comando es distancia, que hay de aquí a aquí. Y aquí por consola nos aparece una cifra con 4 cifras decimales. Ese valor del lado del tetraedro regular, ahora simplemente lo comparamos con el otro valor, miramos acá qué altura tiene. Vamos a dividir la altura por el lado o el lado por la altura, lo que queramos, y hallamos la relación matemática. El enunciado del problema nos pide trazar la vista derecha. El observador mira en esta dirección, que ya la trazamos, pero también nos pide que tracemos la vista de frente, el observador mirando en esta dirección. A partir de estas dos vistas que habíamos trazado, vamos a trazar la vista de frente. Dijimos que cuando tenemos un objeto tridimensional en el espacio y lo hemos ubicado ya en dos vistas adyacentes, ese objeto ya está completamente definido en el espacio. Entonces aquí hemos aplicado alineamiento con estas 3 rectas y hemos ubicado esta vista. Ahora aquí vamos a aplicar nuevamente alineamiento con estas 3 rectas que nos dan los 4 puntos de los vértices de la figura y vamos a aplicar el concepto de distancia. Cuando tenemos dos vistas adyacentes, en este caso la derecha y la de frente, a una tercera, en este caso la de techo, las distancias que hay de la recta de referencia a un punto son las mismas en ambas vistas. Entonces tenemos que tomar esta distancia que hay de aquí a aquí, la tenemos que tomar de aquí a aquí para averiguar dónde queda el vértice de la pirámide. Y para averiguar dónde queda la base, tomamos la distancia que hay de aquí a aquí y la tomamos aquí de aquí a aquí. Y tendremos completada la vista de frente. Ese comando en AutoCAD lo hacemos con este que se llama offset. Offset es trazar una línea paralela a otra línea. Entonces tomamos el comando offset, él mida la distancia que hay de aquí al vértice y simplemente ahora nos ponga esta distancia acá. Y ya sabemos que el vértice está aquí. Ahora repetimos el comando y le decimos que tome la distancia que hay de aquí a la base y que esa distancia nos la replique aquí. Entonces ya ahora sabemos que aquí estará la base, aquí estará el vértice y podemos trazar la vista de frente completa y nos quedará así. Nos queda únicamente por definir ahora otro dato que nos pide el problema y es el ángulo diedro, que forman dos caras cualesquiera. Aquí tenemos que para medir un ángulo diedro tenemos que tener una vista donde esas dos caras se vean de filo. En la vista de frente indudablemente no se ve de filo sino la base, pero en esta vista lateral derecha se ve de filo la base y se ve de filo este plano posterior que tenemos acá. Entonces simplemente aquí para hallar esa respuesta picamos el acotado de un ángulo entre esta recta y esta. Entonces nos da un resultado de 70 grados .53. Continuamos con el enunciado del problema. Dadas las vistas de techo, frente y derecha de un tetraedro regular, trazar el contorno de las esferas que inscriben
y circunscriben la figura. Es decir, la esfera interior, que es tangente a las caras de la figura, y la esfera exterior, que pasa por todos sus vértices. Para solucionar este problema, entonces, vamos a mirar cómo podemos localizar ese centro de esa esfera. Este plano que está aquí, con el que hemos venido trabajando, está aquí en su verdadera extensión. El centro de ese triángulo es este. Eso quiere decir que este punto está dentro de esta altura a la tercera parte de la base. Entonces este punto necesitamos ubicarlo acá y ubicarlo acá. Entonces simplemente lo ubicamos aquí a la tercera parte de esta altura. Para eso usamos el comando divide. Ahora, ¿qué necesitamos? Por este punto que está por acá, necesitamos trazar una perpendicular a este plano que aquí aparece de filo, y simplemente donde se corte esa perpendicular con la altura, ahí será el centro. Entonces hacemos lo siguiente: trazamos una recta de cualquier punto de acá perpendicular a esta recta. Esa recta entonces la vamos a ubicar aquí en el punto de división. Entonces le ponemos mover, tomamos la recta, botón derecho, lo tomamos de acá y le vamos a buscar aquí el punto. Aquí está el punto y aquí está el otro punto. Están las tres divisiones que se hicieron. Entonces lo colocamos exactamente en este punto, y aquí ya tenemos que este será el centro de esas dos esferas. Entonces trazamos la primera esfera, la esfera exterior. Simplemente colocamos, para trazar su contorno, trazamos una circunferencia que tiene centro acá y que pasa por este punto o por este punto, y tendremos ya ubicada esa esfera. Para ubicarla aquí en la vista de techo es sencillo, porque simplemente será la misma circunferencia con centro acá. Y para colocarla aquí, entonces simplemente hacemos lo que ya sabemos, que es trasladar este punto por alineamiento y distancia a este punto. Ya tenemos ubicado el punto acá y podemos trazar la circunferencia. Entonces ahora simplemente nosotros copiamos este contorno de la esfera, lo copiamos haciendo centro acá, lo colocamos acá y lo colocamos acá. La segunda parte será trazar la esfera que está en la parte interna, y simplemente esa esfera será tangente a los planos de la figura. Aquí tenemos dos planos, este que está de filo y este que está de filo. Entonces simplemente trazamos ese contorno colocando aquí nuevamente el centro, lo ponemos tangente acá o tangente acá, y ya tenemos esa esfera. La copiamos, la tomamos acá del centro, la colocamos acá y la colocamos acá en el centro, que nos quedará también tangente a la cara inferior. Y acá es interesante mencionar aquí la similitud que hay en geometría plana. Cuando nosotros tenemos polígonos, el polígono de menos lados pues es de 3 lados, y tenemos una circunferencia que inscribe y circunscribe ese triángulo. Esa circunferencia inscrita y circunscrita también tiene una gran diferencia. Entonces en amarillo tracemos la circunferencia inscrita, y la circunferencia circunscrita será esta que pasa por estos vértices. Continuamos con el enunciado del problema. Dadas las vistas de techo y frente de un tetraedro regular, obtener un tetraedro truncado, sabiendo que los cortes se harán por los puntos que se generan al dividir las aristas en 3 partes iguales. Trazar las esferas inscrita y circunscrita en la figura. Bueno, para resolver este problema entonces, pues partimos de esto. El objetivo es llegar a esta figura que habíamos hecho con hexágonos y triángulos en acrílico. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente: vamos a dividir las 5 aristas en 3 partes iguales. Nuevamente escribimos el comando divide, escogemos el objeto a dividir, decimos que son 3 partes y nos va a colocar 2 puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar esa figura uniendo esos puntos. El resultado es este. Aquí lo que vamos a hacer es un corte virtual, como si tuviéramos la figura maciza, y entonces hemos trazado esos triángulos que cortan los 4 vértices de la figura, los hemos trazado en color rojo. El siguiente paso es recortar esta parte que sobra de cada uno de los 4 vértices, quitarlos físicamente en el dibujo, y el resultado es este. Aquí hemos dejado el color blanco original del tetraedro regular y hemos dejado en rojo los cortes, los 4 cortes que le hemos hecho a la figura. El resultado
en la vista de techo es este. Tenemos aquí un triángulo equilátero, su verdadera extensión, que aquí se ve como el techo de la figura, y tenemos 3 triángulos que aquí aparecen en rojo y aparecen en esta forma. Entonces ya con esto podemos nosotros trazar las 2 esferas que nos solicitan, la que pasa por todos los vértices y la que es tangente a la figura. Entonces, para trazar esas 2 esferas, en la vista de frente tenemos estos 2 puntos, este vértice y este vértice, que corresponden en la vista de techo a este y a este. O sea, aquí hay un radio de la esfera que arranca de aquí y termina aquí. Ese radio aquí se ve en su verdadera magnitud, arranca aquí y termina aquí. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a trazar ese contorno colocando el centro acá, que lo habíamos traído, y que la esfera debe pasar por este punto. Esta circunferencia o contorno de la esfera que está aquí corresponde a este contorno, a este, llamémoslo ecuador, que aparece acá. Este es un corte de la esfera que aquí se ve circular y aquí se ve de filo, es de plano. Entonces este punto que está aquí es este que está aquí, y el radio de esa esfera, el que parte de acá y llega acá. Ahora vamos a trazar la esfera que es tangente a los planos de la figura. Aquí vemos un plano de filo, que es la base de la figura. Ese plano de filo es un hexágono regular compuesto por estos elementos, uno blanco, uno rojo, uno blanco, uno rojo. Entonces esa esfera será tangente a ese plano que aparece de filo. Simplemente aquí, colocando esto así, tenemos ya la esfera que es tangente a los planos de la figura. Y simplemente la copiaremos, esta circunferencia la copiamos con centro acá, y ponemos acá en este centro, y ahí tenemos la esfera que es tangente. La otra esfera, la que pasa por todos los vértices, también la copiamos con centro acá y la colocamos acá, y tenemos ya el problema resuelto. Interesante ver que igual como en la geometría plana, tenemos ahora aquí un hexágono. Ese hexágono, si lo ponemos inscrito y circunscrito, también las circunferencias son cada vez más cercanas que en el caso del triángulo. Continuamos con el enunciado del problema. Dado un tetraedro truncado en techo y frente, el que vemos aquí a la izquierda, trazar un tetraedro truncado estrellado, con la condición que el vértice de las pirámides hexagonales pase por la esfera que pasa por sus otros vértices. Determinar la relación de longitud entre el elemento del tetraedro truncado y el elemento de las pirámides. Entonces partimos acá del punto donde habíamos llegado anteriormente, que era esta que está a la izquierda. Aquí tenemos ya la esfera que pasa por sus vértices, y tenemos un hexágono regular que habíamos dicho, este que está acá, lo dejamos acá solo en la vista de techo. La vista de frente sí la hemos dejado tal cual. Entonces se trata de construir una pirámide que tenga vértice acá y que vaya hacia estos 6 puntos para hacer 3 pirámides de esas más en las otras 3 caras y terminar así nuestro tetraedro truncado estrellado. Entonces aquí esa pirámide será muy fácil de trazar en la vista de techo. Simplemente tendremos que hacer esto, esto y esto, y estará esa pirámide en su vista de techo. En esta vista frontal, entonces simplemente tendremos que estos puntos, que es este que está aquí, este otro punto, que es el que está aquí, y el simétrico, la pirámide será muy sencilla de trazar. Entonces partiremos de este punto y llegaremos aquí al cuadrante de la circunferencia, regresamos acá y hacemos lo mismo en forma simétrica al otro lado. Ahí está trazada ya esa pirámide recta de base hexagonal, hexágono regular. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente determinar qué longitud tienen estos elementos. Estos elementos que aparecen acá, este por ejemplo, aquí no se aprecia en su longitud real, pero este elemento, por ser perpendicular a la visual que es esta, lo que es lo mismo por ser paralelo a la recta de referencia, aquí va a aparecer en su verdadera longitud. Dividimos la relación que hay, el largo de la pirámide con respecto al largo de este elemento, y sacamos la relación
Aquí a la derecha hemos hecho un comparativo entre los triángulos del tetraedro regular truncado, que está en rojo, y los triángulos del estrellado que conforman las pirámides de base hexagonal. Vemos que la diferencia entre el triángulo verde y el triángulo rojo realmente es muy poca. Es un triángulo equilátero rojo y este será un triángulo isósceles con la altura un poquito mayor. Bueno, ahora ¿qué nos queda? Hemos localizado únicamente la pirámide de una de las 4 caras hexagonales. Tenemos ahora que ubicar las otras 3 caras hexagonales, esas que aparecen a la izquierda. Tenemos esta de acá y esta de acá. Entonces aquí hay un dato importantísimo, que es esta pirámide de base hexagonal regular, ¿qué altura tiene? Aquí tenemos esa altura en su longitud real. Entonces cogemos esta magnitud que hay de aquí a aquí y la vamos a usar para poder ubicar la pirámide en estas 3 caras. La ubicaremos en esta cara, que es la que más se nos facilita, y luego haremos un arreglo polar de 3 elementos y tendremos ya terminada las pirámides en la vista de techo de esta figura. Posteriormente haremos en la vista de frente. Aquí acudimos nuevamente a la vista derecha, dado que este plano nos aparece de filo, lo que nos facilita las cosas. Entonces tendremos nosotros acá el centro de ese hexágono que está aquí, lo ubicamos sobre este plano de filo, y la magnitud que hemos traído de la altura de la pirámide tenemos que ponerla aquí perpendicular a este plano hexagonal. Eso lo hacemos con el comando offset y diciéndole que tomando esta altura, esta magnitud, nos haga una paralela a esta y nos da esta recta. Eso para ubicar entonces este vértice, que es el vértice de la pirámide que va a estar sobre este hexágono. Aquí por alineamiento hemos ubicado este punto, hemos trazado esta recta de alineamiento y sabemos que está sobre una recta que, partiendo de este centro, sale ortogonal hacia la parte posterior. Entonces trazamos esta recta ortogonal, alineamos este punto con esa recta y donde se corten, ese será el vértice de esa pirámide hexagonal. Trazamos la pirámide simplemente uniendo los vértices del hexágono con el vértice de la pirámide, y tenemos acá ya esa pirámide ubicada en este plano. Ahora, para ubicarla en este plano y en este plano, simplemente hacemos un arreglo polar, que ya sabemos cómo se hace, y estas rectas verdes de la pirámide, y nos quedan ubicados en esta vista de techo. ¿Cómo hacemos para ubicar las pirámides en la vista frontal? Entonces aquí tenemos una información que es la altura a la que están estos puntos. Ya los vértices los vamos a tener aquí ubicados, los 3 vértices. Los podemos alinear y ubicar aquí donde están. Necesitamos saber es a qué altura está el vértice en la vista de frente. Entonces simplemente tomamos la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Esa distancia, con el comando offset, tomamos la distancia que hay de aquí a aquí y trazamos esa distancia. Entonces ya cuando tengamos acá las pirámides en verde, simplemente alineamos el vértice de esta pirámide que va a estar aquí, lo alineamos y va a estar a esta altura. Ya teniendo ubicados los 2 vértices, simplemente los unimos también con los hexágonos y así completamos nuestro tetraedro truncado estrellado. En la vista de la izquierda aparecen ya trazados las 4 pirámides que aparecen en color verde. Aquí asumimos la figura como un sólido, donde las aristas ocultas aparecen en trazo interrumpido. En la vista de la derecha se muestra la misma figura, pero únicamente con sus aristas visibles, que sería exactamente como se ve un sólido en la realidad. Y en dibujo se acostumbra más este tipo de representación, donde se obvian las aristas ocultas. En el proceso de construcción de esta esfera geodésica se pasó por este punto, donde no se había construido aún la última parte, que era la pirámide hexagonal, la parte inferior. Entonces aquí tenemos este domo geodésico que está conformado por triángulos. Los domos geodésicos están definidos como unos casquetes esféricos de diferente tamaño. Los más comunes
son los casquetes esféricos que corresponden a media esfera. Tenemos casquetes esféricos también que son menores de media esfera, que podría ser este que va en la parte inferior. Y tenemos casquetes esféricos como estos que tenemos acá, que tienen todo este recorrido mayor de media esfera. O sea, casi son 3/4 de esfera. Eso son más o menos raros. Mostramos también un colorario de esta construcción que fue un kiosco. Entonces aquí ya lo que hacemos es suprimir la parte superior de esta esfera geodésica. Y aquí vemos lo que llamamos un kiosco poco ortodoxo. Aquí ese kiosco está boca abajo. Entonces lo que vamos a hacer es girarlo 180 grados y nos quedará en esta forma. Los apoyos de este kiosco no están sobre un plano. Aquí tenemos un nivel de apoyo que es este. Y aquí tenemos 3 puntos que quedan más altos. Entonces decíamos que si queríamos construir este kiosco como tal, todo triangulado, muy resistente, teníamos que ponerle patas a estos 3 puntos que están más altos. Y aquí fácilmente nosotros podemos medir la diferencia que hay de nivel entre este punto y este. Y con el mismo comando de distancia tomamos la medida que hay de aquí a aquí, que nos da con 4 cifras decimales, y la comparamos con el largo del elemento del tetraedro truncado. Y así obtenemos esa relación o esa fórmula que aparece acá de el largo de la pata en función de el largo de ese elemento. Ya para terminar con este tema del marco teórico de nuestra figura, vamos a mostrar un último aspecto. Aquí, a partir de estas dos vistas de techo y frente, tenemos una vista derecha con la que hemos venido trabajando, trazada digamos que en forma incompleta, pero con los planos de filo que nos interesan para el tema. Este plano del triángulo rojo, este plano hexagonal, este y este de la base, y por último este plano que corresponde al estrellado de la figura. Todos estos en esta vista derecha aparecen de filo y nos permiten entonces trazar las circunferencias que hemos venido trazando. La última que nos falta por trazar entonces es la que pasa tangente a los planos del estrellado que aparecen aquí de filo y que será esta. Esas 4 circunferencias que trazamos a lo largo de este proceso las tenemos acá. Vamos a disociar la circunferencia exterior que pasa por los vértices y la interior que pasa tangente a los planos en cada una de las 3 figuras que hemos venido trabajando. El primer caso que trazamos fue el tetraedro de 4 planos, triángulos equiláteros. Hacíamos el truncado de esa figura y obteníamos el tetraedro truncado de 8 planos. Por último, hicimos el estrellado de ese tetraedro truncado con estos planos que aparecen en verde. Entonces, la esfera exterior sigue siendo la misma del paso anterior y la esfera interior pasa a ser esta. Esa esfera es tangente a los planos verdes y aquí vemos que está muy cerca a ser tangente a los planos triangulares que aparecen en rojo. En el caso anterior, esa distancia de esta esfera a este plano rojo era bastante considerable. Entonces vemos claramente cómo las dos esferas concéntricas en la primera figura tienen una diferencia de diámetro muy grande. Aquí se acerca más la una a la otra y finalmente aquí se acerca muchísimo más la una con la otra. Eso para entrar en el tema de que cuantos más planos conforman una esfera geodésica, más cerquita estarán estas dos esferas. Así como en geometría plana, cuantos más lados tenga el polígono regular, esta distancia tiende a 0. Este proyecto del tetraedro truncado estrellado que nos produce finalmente una esfera geodésica lo iniciamos tomando como parámetro del radio de la esfera que pasa por sus vértices. Tomamos un valor de 88 y aplicando esta fórmula nos dio que el largo de estos elementos del tetraedro truncado era de 75 milímetros.